La historia de Álvaro y Sofía comenzó como un cuento de hadas moderno. Se conocieron en la universidad, durante una conferencia sobre literatura. Álvaro, un joven escritor prometedor, estaba fascinado por la crítica literaria y asistía a cada conferencia que podía. Sofía, una estudiante de psicología, había decidido asistir a la conferencia por curiosidad. Sus caminos se cruzaron cuando ambos hicieron una pregunta al conferencista y después se encontraron discutiendo apasionadamente sobre los temas expuestos. Lo que comenzó como una amistad intelectual se transformó rápidamente en algo más. Sus conversaciones sobre libros, filosofía y la vida en general se prolongaban hasta altas horas de la noche. A los pocos meses comenzaron a salir formalmente y, al graduarse, decidieron mudarse juntos. Sofía encontró trabajo como terapeuta en una clínica local, mientras que Álvaro se dedicó a escribir su primera novela. El amor entre ellos era palpable. Sus amigos y familiares los veían como una pareja ideal, apasionada y complementaria. Se casaron en una ceremonia sencilla pero emotiva, rodeados de sus seres queridos. La vida parecía llena de promesas y oportunidades, y ambos estaban emocionados por lo que el futuro les deparaba. Con el paso del tiempo, las primeras dificultades comenzaron a surgir. La carrera de Álvaro no despegaba como esperaba. Su novela fue rechazada por varias editoriales, y aunque él intentaba mantenerse positivo, la frustración empezaba a acumularse. Sofía, por otro lado, había encontrado estabilidad en su trabajo, pero la presión de ayudar a sus pacientes comenzó a afectarla emocionalmente. La rutina diaria empezó a apoderarse de ellos. Las largas horas de trabajo y la falta de tiempo de calidad juntos hicieron que ambos se sintieran desconectados. Álvaro se sumergió en su escritura, buscando consuelo en la creación de mundos ficticios, mientras que Sofía se volcó en su trabajo y en sus amigos. Aunque todavía se amaban, comenzaron a vivir vidas paralelas. Las discusiones se volvieron más frecuentes. Pequeñas cosas como quién debía lavar los platos o sacar la basura se convirtieron en grandes conflictos. Álvaro, sintiéndose cada vez más fracasado en su carrera, se volvió más irritable y reservado. Sofía, por su parte, se sentía sola y no comprendida, lo que la llevó a buscar consuelo en otras personas. En uno de esos momentos de búsqueda de consuelo, Sofía conoció a Javier, un colega de trabajo. Javier era todo lo que Álvaro ya no parecía ser: atento, cariñoso y dispuesto a escucharla. Comenzaron a almorzar juntos y a pasar tiempo después del trabajo. Lo que comenzó como una simple amistad se transformó en una conexión emocional profunda. Javier también estaba casado, pero su matrimonio estaba lejos de ser feliz. Encontró en Sofía una confidente, alguien con quien podía compartir sus frustraciones y anhelos. Sofía, por su parte, se sentía comprendida y valorada de una manera que no sentía con Álvaro. Sin darse cuenta, ambos comenzaron a cruzar líneas emocionales, compartiendo pensamientos y sentimientos que deberían haber reservado para sus respectivas parejas. Álvaro, ajeno a la creciente conexión entre Sofía y Javier, seguía luchando con su carrera. Había comenzado a escribir una segunda novela, esperando que esta vez las cosas fueran diferentes. Se convenció a sí mismo de que, si lograba el éxito profesional, todo en su vida se arreglaría. No veía, o tal vez no quería ver, que su relación con Sofía estaba en peligro. Una noche, después de una intensa discusión con Álvaro sobre sus fracasos profesionales, Sofía salió de la casa y llamó a Javier. Necesitaba hablar con alguien, y Javier era la única persona en la que podía confiar en ese momento. Se encontraron en un bar cercano y, después de unas copas, la tensión que ambos sentían se transformó en algo físico. Se besaron apasionadamente, y aunque sabían que estaba mal, no pudieron detenerse.
Esa noche Sofía volvió a casa con un sentimiento de culpa abrumador. Se sentía traicionera y sucia, pero al mismo tiempo no podía negar que había disfrutado la atención y el afecto de Javier. Se prometió a sí misma que sería una sola vez, que nunca más volvería a suceder. Pero las cosas no siempre salen como uno espera. Álvaro notó un cambio en Sofía. Ella estaba más distante y evasiva. Cuando intentaba acercarse a ella, Sofía lo rechazaba o evitaba la conversación. Álvaro, sintiéndose cada vez más desesperado, intentó salvar su matrimonio de la manera que pensaba que era mejor, concentrándose en su carrera para ofrecer un futuro mejor. No sabía que, al hacerlo, estaba empujando a Sofía aún más lejos. A pesar de su promesa de no volver a ver a Javier, Sofía se encontró incapaz de resistirse. La conexión emocional y física que tenía con él era una tentación demasiado fuerte. Comenzaron a verse en secreto, escapando a moteles y pasando horas en su auto hablando y explorando su relación. Ambos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero la emoción y la pasión de la aventura los cegaban. Sofía se convirtió en una experta en mentir y ocultar su infidelidad. Se aseguraba de borrar mensajes y llamadas, inventaba excusas sobre su paradero y se distanciaba cada vez más de Álvaro. La culpa la carcomía, pero también sentía una adrenalina que no había sentido en años. Mientras tanto, Álvaro finalmente recibió una oferta para publicar su segunda novela. Estaba eufórico y esperaba que este logro marcara el comienzo de una nueva etapa en su vida y en su matrimonio. Sin embargo, cuando le dio la noticia a Sofía, ella reaccionó con una indiferencia que lo dejó devastado. La distancia entre ellos se sentía más grande que nunca. El punto de quiebre llegó un día cuando Álvaro, en un intento de reconectar con Sofía, decidió hacerle una sorpresa y llevarla a una escapada de fin de semana. Mientras preparaba sus cosas, encontró una tarjeta de motel en el bolso de Sofía. La tarjeta tenía el nombre de un motel local y una fecha reciente. Álvaro sintió un nudo en el estómago y decidió investigar. Al llegar al motel, Álvaro preguntó al recepcionista si Sofía había estado allí. El recepcionista, sin saber que Sofía estaba casada, confirmó que ella había estado en varias ocasiones con un hombre que no era Álvaro. La realidad de la traición golpeó a Álvaro con fuerza. Sentía una mezcla de ira, tristeza y desesperación. No podía creer que la mujer a la que amaba lo hubiera traicionado de esa manera. Regresó a casa, esperando a que Sofía volviera. Cuando ella entró por la puerta, Álvaro, con lágrimas en los ojos, le mostró la tarjeta del motel. Sofía, sorprendida y asustada, trató de explicar, pero Álvaro no quería escuchar excusas. La confrontó, exigiendo saber la verdad. Sofía, atrapada, confesó su infidelidad. Le dijo que había estado viendo a Javier durante meses y que, aunque sabía que estaba mal, no podía evitarlo. Álvaro, devastado, le preguntó si ella todavía lo amaba. Sofía, con la voz quebrada, dijo que sí, pero que también tenía sentimientos por Javier. Álvaro, sintiéndose traicionado y humillado, se fue de la casa sin decir una palabra más. Después de la confrontación, Álvaro decidió quedarse en la casa de un amigo. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto y decidir qué hacer a continuación. Sofía, por su parte, estaba abrumada por la culpa y la confusión. Se sentía atrapada entre dos hombres, sin saber a quién elegir. Álvaro comenzó a reflexionar sobre su matrimonio. Se dio cuenta de que ambos habían cometido errores, pero la traición de Sofía era algo que no podía perdonar fácilmente. Sentía que todo lo que habían construido juntos se había derrumbado. La idea de un futuro sin Sofía le dolía, pero la idea de seguir con ella después de lo que había hecho era igualmente insoportable. Mientras tanto, Sofía se distanció de Javier. Sentía que su relación había sido una escapatoria de sus problemas, pero ahora se daba cuenta de que había causado más daño que bien.
Quería arreglar las cosas con Álvaro, pero no estaba segura de si era posible. La culpa y la vergüenza la consumían y empezó a asistir a terapia para tratar de entender sus acciones y sentimientos. Después de varias semanas de separación, Álvaro y Sofía decidieron verse para hablar. Se encontraron en un café neutral, ambos nerviosos y llenos de incertidumbre. Álvaro, con voz temblorosa, le dijo a Sofía que no estaba seguro de poder perdonarla, pero que quería entender por qué había sucedido. Sofía, con lágrimas en los ojos, le explicó que se había sentido sola y desatendida. Le dijo que había buscado en Javier algo que sentía que había perdido en su matrimonio. A pesar de sus palabras, Álvaro sentía que no había justificación para la traición. Sin embargo, ambos acordaron intentar la terapia de pareja para ver si podían salvar su relación. La terapia de pareja fue un proceso doloroso. Ambos tuvieron que enfrentar verdades incómodas y confrontar sus propios errores. Álvaro tuvo que aceptar que había descuidado a Sofía, y Sofía tuvo que enfrentar la realidad de sus acciones y el daño que había causado. A pesar de sus esfuerzos, las heridas eran profundas y la confianza se había roto. A medida que pasaban las semanas, se hizo evidente que la terapia no estaba funcionando. Álvaro no podía superar la traición y Sofía seguía sintiéndose atrapada entre su culpa y sus sentimientos por Javier. La tensión entre ellos aumentaba y las discusiones se volvieron más frecuentes e intensas. El colapso final ocurrió una noche cuando Álvaro encontró mensajes en el teléfono de Sofía de Javier. Aunque los mensajes eran relativamente inocuos, el hecho de que Sofía todavía estuviera en contacto con él fue la gota que colmó el vaso. Álvaro perdió el control y gritó a Sofía, acusándola de seguir engañándolo. Sofía, a su vez, le dijo que ya no podía soportar vivir con tanta culpa y desconfianza. Esa noche decidieron que no había vuelta atrás. Ambos se dieron cuenta de que su matrimonio había llegado a su fin. Álvaro no podía perdonar y Sofía no podía seguir viviendo con la culpa y el arrepentimiento. Acordaron separarse y comenzar los trámites de divorcio. Después de la separación, Álvaro se mudó a un pequeño apartamento y se sumergió en su trabajo. Publicó su novela y comenzó a recibir reconocimiento por su escritura, pero el éxito profesional no podía llenar el vacío que sentía. A menudo se preguntaba qué había salido mal y si alguna vez podría confiar en alguien de nuevo. Sofía, por su parte, continuó asistiendo a terapia y trató de reconstruir su vida. Rompió todos los lazos con Javier y se enfocó en entender sus propios problemas emocionales. Se dio cuenta de que había estado buscando validación en otros porque no podía encontrarla en sí misma. A pesar de sus esfuerzos, el sentimiento de fracaso y pérdida la acompañaba. La familia y los amigos de ambos trataron de apoyarlos, pero era evidente que la ruptura había dejado cicatrices profundas. Nadie esperaba que el matrimonio de Álvaro y Sofía terminara de esta manera, y la situación dejó a todos en estado de shock. A medida que pasaba el tiempo, Álvaro y Sofía intentaron seguir adelante con sus vidas. Álvaro empezó a salir con otras personas, pero encontró difícil abrirse emocionalmente. Sofía también intentó reconstruir su vida amorosa, pero la culpa y el arrepentimiento seguían pesando sobre ella. El proceso de divorcio fue largo y complicado, especialmente porque ambos tenían muchos bienes en común. Las discusiones sobre la división de bienes y la custodia de su perro fueron especialmente dolorosas. Finalmente, lograron llegar a un acuerdo, pero la experiencia dejó a ambos agotados emocionalmente. A pesar de sus intentos por seguir adelante, ambos sabían que las heridas del pasado seguían presentes. El amor que alguna vez sintieron el uno por el otro se había transformado en una mezcla de dolor, arrepentimiento y resentimiento. Álvaro, aunque seguía adelante con su carrera, no podía evitar sentirse traicionado y desilusionado.
Sofía, aunque trabajaba en sí misma, no podía escapar del sentimiento de haber arruinado algo hermoso. La historia de Álvaro y Sofía es un triste recordatorio de cómo la falta de comunicación y la desatención pueden llevar a la destrucción de una relación. Ambos tenían buenas intenciones, pero sus errores y decisiones equivocadas llevaron a un final amargo. La infidelidad, la desconfianza y la falta de honestidad fueron los principales culpables de su ruptura. A pesar de todo, la experiencia les enseñó importantes lecciones sobre el amor, la responsabilidad y la importancia de cuidar una relación. Ambos aprendieron que el amor no es suficiente por sí solo y que requiere trabajo constante y comunicación para mantenerse fuerte. El final de su matrimonio fue un capítulo doloroso en sus vidas, pero también una oportunidad para aprender y crecer. Ambos siguieron adelante, tratando de encontrar un nuevo camino y reconstruir sus vidas. Aunque el recuerdo de su amor perdido nunca desapareció por completo. El final de la historia de Álvaro y Sofía no es el que ninguno de ellos hubiera querido, pero es una realidad que muchas parejas enfrentan. Las relaciones pueden ser frágiles y, a veces, el daño causado es irreparable. Sin embargo, cada experiencia, por dolorosa que sea, ofrece la oportunidad de aprender y evolucionar. En última instancia, la vida continúa y, aunque las cicatrices del pasado pueden seguir presentes, también pueden ser un recordatorio de las lecciones aprendidas y la resiliencia de la naturaleza humana. Álvaro y Sofía, aunque separados, continuaron sus vidas, cada uno buscando un nuevo comienzo y una segunda oportunidad para ser felices.